Función inversa. Para ver función inversa vamos a repasar un poquito composición de funciones. Si tenemos dos funciones f y g de x, de modo que el dominio de la segunda esté incluido en el recorrido de la primera, se puede definir una función que asocia a cada elemento del dominio f de x el valor de g de x. Entonces tenemos un conjunto A, ¿sí?, un conjunto B y un conjunto C. El conjunto A está relacionado con el conjunto B a través de la función f de x igual a 2x. Y el conjunto B con el conjunto C está relacionado a través de la función g de x igual a 3x más 1. Si nosotros tomamos, por ejemplo, menos 2 a través de la función f de x, me da como imagen menos 4. Ahora, menos 4 va a pasar a ser el dominio de mi función g, que a través de la función g de x igual a 3x más 1 asocia a menos 4 el valor de menos 11. Esa relación entre las funciones f y g de x se puede dar a través de la composición de funciones, donde vamos a tener que f compuesto con g, entonces sería reemplazo 3x más 1 en 2x y me quedaría 6x más 1. ¿Sí? O sea, 2x reemplazo acá en este valor de x, que sería 3 por 2x, me quedaría 6x más 1. Y esa sería mi función compuesta. Entonces el valor menos 2 a través de la función 6x más 1 me da igualmente el valor menos 11. Entonces, dadas dos funciones f de x en y g de y en z, donde la imagen de f está contenida en el dominio de g, se define la composición de funciones como f compuesto con g. De x a z, como f está compuesto con g en x, f de x es g de x para todos los elementos x del conjunto x. Es decir, que tengo dominio en x, ¿sí?, me da como imagen y pasa a ser el dominio para que me dé la función la imagen en z, donde parto entonces de los valores de x a través de la función f de x, obtengo entonces el dominio para la función g. A f compuesto con g se llama composición de f de g. Y nótase, ¿sí?, hacemos f de x igual a x más 1, g de x 1 sobre x y h de x igual a x al cuadrado. Tomo entonces para h compuesto con g compuesto con f, reemplazo primero h de x en g. Me quedaría entonces f compuesto con g de x en x cuadrado. Reemplazo x cuadrado en g de x y me quedaría 1 sobre x cuadrado en f. Y reemplazo eso en f y me quedaría 1 sobre x cuadrado más 1. Ahora, si tomamos h compuesto con g compuesto con f, primero entonces tomo el h de x, que es x cuadrado, reemplazo en g, que es 1 sobre x cuadrado, y a la vez eso reemplazo en f, me queda 1 sobre x cuadrado más 1. La función inversa o recíproca de f es otra función inversa a f a la menos 1, que se cumple que si f de a es igual a b, entonces su inversa f a la menos 1 de b tiene que ser igual a a. Si dos funciones son inversas, su composición es la función identidad. O sea, la f inversa compuesta con f tiene que ser igual a f compuesta con su inversa, que es igual a x. O sea, dada una función en dos conjuntos a y b de f de x igual a x más 4, su función inversa va a ser x menos 4. No todas las funciones tienen inversa. Para que una función tenga inversa tiene que ser inyectiva, o sea que f de reales en reales y f tiene inversa si f es inyectiva. Sea f de reales en reales, diremos que f es inyectiva si para cualquier x y que pertenezca al dominio de f, si son los x e y son distintas, sus imágenes son distintas. Y si son iguales, sus imágenes son iguales. ¿Cómo calculo la inversa? Se escribe la ecuación de la función en x e y, se despeja la variable x en función de la variable y se intercambian las variables. Es decir, por ejemplo, si yo tengo f de x igual a 2x más 3 sobre x menos 1, tendría y igual a 2x más 3 sobre x menos 1. Digamos,
multiplico por x menos 1 a ambos miembros y me quedaría entonces y por x menos 1, simplifico en el segundo y me quedaría igual a 2x más 3. Hago la distributiva de y por x menos 1 y me quedaría x por y menos y igual a 2x más 3. Pongo todos los términos que tienen x en el mismo miembro, entonces me quedaría x por y menos 2x igual a 3x más y. Y saco factor común x, me quedaría x por y menos 2 igual a y más 3, x igual a y más 3 sobre y menos 2. Ahora x pasaría a ser la inversa, f a la menos 1 de x, y los términos que tenían y pasan a ser x más 3 y x menos 2. Se puede verificar la función compuesta de la inversa compuesta con f me tiene que dar el valor de x.